Vamos a seguir recorriendo, nos vamos rápidamente hasta Chile. Lucía López nos llama, tiene una voz autorizada hasta ahora. Adelante, Lucía. Hola, ¿cómo estás, Andy? Sí, toda nuestra audiencia en Latinoamérica empiezan las reacciones, ¿no es cierto?, ante esta noticia que de alguna manera no es tan sorpresiva, pero sin duda afecta al mundo político, lo conversábamos hace un rato, afecta a los jóvenes de izquierda también, que siguieron ese legado. Mostrábamos el video y las declaraciones del presidente Gabriel Boric. Y en Latinoamérica, la figura de Pepe Mujica es una figura que de alguna manera reorienta también en algún momento, y eso es lo que quiero conversar con quien tengo aquí a mi costado, una manera de entender a la socialdemocracia, a la centroizquierda en esta era. Y me encuentro acá con el ex canciller chileno, ex embajador en las Naciones Unidas de Chile, además académico, figura del mundo político de larga trayectoria y precisamente de la socialdemocracia. Heraldo Muñoz, muchas gracias por esta conversación y primero sus palabras a esta noticia. Bueno, una gran tristeza, pese a que, como tú has dicho, sabíamos que tenía un cáncer terminal, pero aún así la partida de Pepe Mujica es una gran pérdida, no solo para el Uruguay, para América Latina, yo diría para el humanismo, para el socialismo democrático, para gente como él y otros que hemos luchado por la democracia, por la justicia social y además desde la sabiduría de Pepe Mujica, desde su austeridad, de su sencillez y de su sinceridad para reconocer los errores, porque él vino desde la lucha armada a la democracia republicana, sirviendo como parlamentario, como ministro de Estado y como presidente de la República. Entonces, aprendiendo de los errores, él construye una experiencia de vida que resulta ser un ejemplo y, como tú has dicho, para los jóvenes, de alguna manera él fue un puente entre las generaciones pasadas. Él hablaba de que había conocido al Che Guevara, a Fidel, a Mao, figuras de la historia, pero él hacía como un puente con las nuevas generaciones. Y me recuerdo una anécdota cuando una de las múltiples ocasiones en que estuve con él, estuvimos con la presidenta Bachelet en la inauguración de su presidencia y vinieron mandatarios a Chile desde distintos lugares. Y me recuerdo que estábamos en la antigua Academia Diplomática de Chile, la presidenta Bachelet y yo, recibiendo a los mandatarios, y llega Joe Biden, que venía como vicepresidente en ese momento de Obama. Y por cierto, suscita enorme atención de la prensa que estaba afuera del edificio. Y luego llega el presidente del Uruguay, José Pepe Mujica, y cuando entra, escuchamos como un estruendo afuera. Y no sabíamos con la presidenta de qué se trataba. Y tuvimos una charla muy amena con Pepe Mujica. Y después descubrimos que eran como 200 jóvenes que habían llegado. O sea, el rockstar era Pepe Mujica y los jóvenes habían llegado a verlo. Cuando se fue la presidenta me dijo que debe haber sido porque legalizó la marihuana. Pero no era solo por eso, porque en su mandato, claro, hubo algunas iniciativas progresistas significativas que hoy día no son tan extraordinarias, pero en ese momento quizás lo eran, como el matrimonio igualitario o el derecho al aborto y la legalización de la marihuana. Y él decía, yo no comparto el uso de la marihuana, decía Pepe Mujica, pero yo lo que quiero es quitarle el negocio al narco, y por eso se establece suerte de estanco manejo del Estado de la legalización de la marihuana. Así que, pero esa era una anécdota respecto a cómo llegaba a los jóvenes. Pero a mí siempre me fascinó su sentido humanista, ¿eh? Y el buscar siempre el entendimiento con los contrarios. Y él decía, yo no tengo odio, yo más bien tengo perdón respecto a los que me torturaron, a los que me tuvieron preso, 14 años estuvo preso, y durante toda la dictadura militar del Uruguay. Y él decía, el odio no construye nada. Y yo lo que quiero, decía, es construir futuro.
Entonces el odio no me conviene, es destructivo. Entonces esa capacidad de perdonar, de mirar al futuro, no quedarse anclado en el pasado, a mí me llamaba mucho la atención y por eso que creo que lo vamos a echar mucho de menos, no solo quienes estamos en el socialismo democrático, en la izquierda humanista, sino que en general, porque creo que era respetado ampliamente por todos los sectores. Y tanto es así que hay otra anécdota cuando él viene a apoyar al candidato de la centroizquierda en Chile, que en ese momento era Alejandro Guillier, el año 2017, y competía contra el candidato de derecha, el expresidente Piñera. Y lo entrevistan en un momento y él dice algo que no le gustó mucho a la candidatura de Guillier. Él dice, mire, Chile es un lujo porque tiene un candidato que es Guillier, pero tiene otro candidato que es Piñera. Y ambos son excelentes. Y yo tengo tuve la mejor relación con Piñera. Por cierto, eso no gustó mucho, pero lo que reflejaba era que él se entendía con personas y aunque eran de un pensamiento distinto, respetaba a esas personas y trabajaba incluso con esas personas. Sí, no quiero que nadie se pierda además tus reacciones, tu emoción, así que cuando quieras también nos cuentas las anécdotas y miras a la cámara porque allá también hay mucha gente que hoy día nos está mirando, nos están viendo a través de toda Latinoamérica por la señal de The News. Tenemos abierto además la señal de YouTube también para estos eventos en vivo y nos siguen en vivo y en directo en estos momentos desde todas partes de América Latina y del mundo también gracias a la señal de YouTube. Y quiero seguir compartiendo anécdotas contigo además. Yo recién recordaba, de hecho, Andy, no sé si te acuerdas, la conversación precisamente, tuve la oportunidad de estar yo con él el año 2017, el día en que viene a cerrar las candidaturas, y él dice, los triunfos y las derrotas pasan. Me acordaba de eso a propósito de lo que tú comentabas, pero todo lo que tú comentas me sirve para tanta conversación y quiero partir en particular con esa mirada de futuro, ¿no es cierto? Uno tiene mochilas, decía él, pero esas mochilas no tienen que detenerte, uno tiene que no mirar al pasado, tiene que mirar hacia el futuro. Y probablemente ahí hay una pista de por qué les da algún sentido a los jóvenes, pero ¿qué más crees tú que era lo que conectaba con esa, o lo que conectó con esa nueva generación de jóvenes de izquierda? Quizás este sentido genuino, ¿no? Que hacía que la gente quisiera participar porque de alguna manera él le dio una cierta calidad a la política por su autenticidad, por su compromiso y porque además vivía de una manera austera, lo que hacía que su discurso de cambio, de justicia social, fuese consecuente con su vida particular. Él nunca se fue, cuando fue presidente, al Palacio de Gobierno, a la residencia oficial, y siguió viviendo en la granja donde murió. Siguió manejando el Volkswagen Beetle, que siempre manejó desde el año 80 y tanto. Entonces, eso yo creo que también le dio a los jóvenes un cierto sentido de que la política valía la pena. En vez de tener una actitud anti-elites, se sentían atraídos por esta personalidad, que no respetaba el protocolo, no necesitaba andar con guardias de seguridad y trataba de eludirlos en la medida de lo posible. Y decía algo una frase que a mí siempre me gustó mucho. Él decía, mire, ¿sabe? Yo no soy un presidente pobre, eso es un mito, decía. Yo soy un presidente austero, que es distinto, porque vivo con dignidad, vivo con lo que necesito. Y él decía, en la vida hay que andar con equipaje liviano. Y eso es como una muy buena recomendación. Él decía, yo no necesito acumular bienes, necesito tener los bienes necesarios para vivir bien y eso es lo que quiere la mayoría de la gente. Pero no necesito acumular. Entonces, yo creo que esos ejemplos de vida pueden haber inspirado a los jóvenes. Además, él ponía temas bien importantes, como por ejemplo el respeto al medio ambiente. Pero era un respeto al medio ambiente viviendo en una granja, cultivando su jardín,
respetando el entorno donde él vivía, y de alguna manera entonces la idea de respetar el medio ambiente, tener un desarrollo sustentable, quizás le hacía más sentido a los jóvenes porque, bueno, él lo practicaba. Y tenía entonces estas políticas progresistas que trató de implementar, no solo durante su gobierno, sino que después del gobierno. Hay quienes dicen incluso que fue un mejor expresidente que cuando fue presidente, con todos los logros que tuvo y algunos fracasos. Pero creo que esa sinceridad, ese sentir y actuar genuino es lo que puede haber atraído a muchos jóvenes a seguirlo, y a admirarlo. Heraldo, antes de despedirnos, quiero pedirte no un mensaje tuyo, sino que unas palabras tuyas respecto de lo que pudiera decir Pepe Mujica hoy, y lo voy a poner en las palabras del presidente Gabriel Boric. Él ha dejado un mensaje en el que despide directamente a Pepe Mujica diciéndole: te vas en este mundo que está, no recuerdo la palabra exacta, pero en el fondo que está desordenado. En un tipo de liderazgo poco común, que llamaba la atención en el mundo también por eso mismo, la posibilidad de tener líderes que sean independientes de sus sectores, con esa genuina convicción de cruzar puentes, de ser honesto con lo que uno piensa y no cargar el odio. En estos momentos complejos, ¿hay posibilidades o cuál sería el llamado precisamente a quienes participan de la política y a los jóvenes también que quieren participar en el futuro, pero a los liderazgos de hoy sobre todo, que quizás son las palabras que hoy de Pepe Mujica tienen que resonar para reencantar también a la ciudadanía con los liderazgos, con la política y con la idea de trabajar juntos por una mejor convivencia y un mundo mejor? Bueno, creo que faltan más Pepe Mujicas en el mundo turbulento que estamos viviendo. Más bien los liderazgos son distintos a los liderazgos que él encarnaba. Son liderazgos más autoritarios, son liderazgos que francamente no les interesa mucho el ser apreciados por la gente. Y hay ejemplos múltiples, desde Putin pasando por Erdogan, para qué hablar del presidente de Estados Unidos. Entonces, yo creo que falta ese tipo de liderazgos en el mundo de hoy, y creo que él se sentía algo desencantado con el mundo que estamos viviendo hoy día, y por eso creo que se le va a echar mucho de menos, porque faltan ese tipo de personalidades que tengan compromisos claros, que tengan capacidad de unión, de unidad nacional, incluso regional, porque era un gran promotor de la unidad regional, que sean coherentes en sus planteamientos, porque él, siendo un demócrata, denunció claramente el régimen venezolano y sostuvo que Maduro jugaba a la democracia y que era un autoritario y un dictador, dijo, porque en realidad hace elecciones pero comete fraude. Y al menos, dijo, Cuba es una autodenominada dictadura del proletariado, dijo, un régimen de partido único, pero al menos no dice otra cosa, no pretende ser otra cosa. Y esa sinceridad, esa coherencia para denunciar entonces al régimen de Ortega en Nicaragua o al régimen de Maduro en Venezuela, yo creo que es el tipo de liderazgo que se echan de menos, y por lo menos el que yo quisiera que se pudiera repetir. Muchas gracias. Y que muchos, además, que quisiéramos efectivamente que tuvieran espacio en la discusión política de hoy, en ese mundo convulso que tú señalas. Bueno, esperemos también que las partidas tan sentidas, ¿no es cierto?, que hemos tenido el último tiempo de ese tipo de liderazgos, tanto el Papa Francisco recientemente como ahora Pepe Mujica, sirvan precisamente para que estos videos que empiezan a circular por internet, Andy, vayan inspirando, y estos recuerdos que se dan de él, vayan inspirando a estas nuevas generaciones
generaciones precisamente a tomar ese bastión y a hacer una reflexión a quienes hoy efectivamente están liderando nuestro mundo y nuestros países. Muchas gracias, Heraldo Muñoz, por esta conversación. Muchas gracias, Lucía. Heraldo Muñoz, ex canciller chileno, ex además embajador de Chile en las Naciones Unidas, quien compartió con Pepe Mujica en encuentros internacionales del mundo político, pero también del mundo académico, en seminarios, en fin, muchas gracias por tu recuerdo. Adelante, Andy. Gracias, Lucía, por este contacto. América Latina